2 que habíamos quedado pendiente para revisar el texto de la resolución que se había resuelto justamente unificar con el punto número 6 de la sesión. Le voy a dar la palabra a la asambleísta Lira Villalba. Buenas noches a todos los legisladores. Una jornada bastante larga, pero no creo improductiva, porque estamos tratando algo de suma delicadeza. Quisiera empezar saludando al pueblo ecuatoriano que hace 2 días se pronunció en las urnas y que nos ha dejado bastantes lecciones, especialmente a algunos que ahora les escucho que no tienen temor ni de sus poblaciones ni de la voluntad popular, porque prefieren continuar el esbirrismo en vez de ser coherentes con la realidad y con las necesidades de la gente. Es importante analizar esas grandes lecciones. Hoy mismo escuchaba hablar a varios asambleístas y quiero hacer rápidamente unas puntualizaciones. Nos decían, pues, de que el tema del Fondo Monetario Internacional, de los despidos, era más importante que esto, pero adivinen quién hizo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Adivinen quién generó miles y miles de despidos en este país. Adivinen de quién estamos hablando en esta noche. Precisamente de lo mismo estamos hablando, porque todo tiene coherencia. Adivinen quiénes se benefician atrás de esas decisiones antipopulares que se están tomando en este gobierno. Es importante que vayamos puntualizando algunos temas y quiero ser estricta en el análisis de los argumentos que han planteado. Por ejemplo, la asambleísta Carrión decía que esto no puede darse porque esto no es un juicio político, porque el juicio político tiene otras reglas, porque la fiscalización está contemplada en la Constitución y en la ley. Mucha pena me da que en los años que ha estado, porque ya son 2 periodos que ha sido presidenta de la Comisión de Fiscalización, no se haya dado cuenta que en la Constitución, en el artículo 120, numeral 9, está establecida claramente la facultad de fiscalizar los actos de funciones, de las diferentes funciones, y también requerir de las servidoras y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Pero no solamente eso, sino que además, en el control de la acción de gobierno, en el 130 dice que la Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidente de la Asamblea en los siguientes casos: por arrogarse funciones, por grave crisis política, distinguiendo esto de lo que es el proceso de juicio político, que tiene sus propias causales y tiene su propio procedimiento. No me vengan a decir que ahora se dan cuenta que el Pleno de la Asamblea no tiene facultades para solicitar un proceso de investigación como el que estamos haciendo, cuando se hizo exactamente lo mismo con el Consejo Transitorio de la Judicatura y ese proceso sigue durmiendo en la Comisión de Fiscalización, que no tiene tiempo porque está haciendo los archivos, según lo que nos ha dicho la señora presidenta, de diferentes procesos anteriores, y que eso lleva tiempo. Vale dejar aclarado entonces que no es que no tenemos facultad. La facultad no solamente está establecida en la Constitución, sino también en el 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que sin perjuicio de lo previsto en esta sección, el Pleno de la Asamblea o el Consejo de Administración Legislativa puede requerir a una de las comisiones especializadas o a la Comisión de Fiscalización y Control Político la investigación sobre la actuación de cualquier funcionario público o sobre actos de interés ciudadano. ¿Dónde más quieren argumentos legales para tomar una decisión como esta? Y quiero ahora referirme al contenido de la resolución propuesta por el asambleísta Castañer, que ahora se pretende unificar con, se unifica con la propuesta por el asambleísta Ronnie Aliaga, a quien de paso debo públicamente solidarizarme, porque después de haber iniciado un proceso de investigación, ahora resulta que él es el investigado. Hace algunos momentos le acaba de llegar una notificación, una denuncia puesta por la presidenta de la Asamblea Nacional para que le investiguen por 3 delitos a un fiscalizador, por 3 delitos. Esto, si no les causa estupor, ¿hasta cuándo reaccionan, señores legisladores? Sin embargo, el asambleísta Aliaga no creo que tenga miedo de esas investigaciones. Investiguen todo lo que quieran.
pero no vaya a ser que con esto quieran distraer la atención de lo verdaderamente importante, que es investigar lo que les hizo temblar hace unas semanas y hacer llamadas urgentes, alocadas, atropelladas. Quisiera decir que en relación a la resolución que se propone, se ha dicho que en el artículo 1 se declare que la Asamblea ha venido cumpliendo con responsabilidad sus atribuciones de control político. A mí me parece que esto es un acto hasta de vanidad de la Asamblea Nacional. Deberíamos decir, en todo caso, aclarar o reconocer que el pueblo ecuatoriano es el que tiene la potestad de definir si la Asamblea ha cumplido o no a cabalidad con las funciones de control político y de fiscalización. En el artículo 2 se habla de rechazar la acción de protección aceptada a trámite por la jueza Jesús Raquel Herrera Obando, dice, de la Unidad Judicial de Familia. Todos hemos sido notificados. A todos nos va a tocar un trámite de comparecer o de hacerlo por medio de abogado. ¿Y qué? ¿No saben que hay recursos constitucionales previstos en la Constitución que tanto dicen defender, que tanto invocan? ¿Y qué? ¿A qué le tienen miedo? Tienen que ir, pues, y decir si hay razones o no hay razones y no tratar de interferir en la justicia de esta manera. Porque me permito recordarles, señores asambleístas, que el artículo 168 de la Constitución, en su numeral 1, expresamente menciona: la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios. Primero, los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidades administrativas, civiles y penales de acuerdo con la ley. Entonces, no quieran meter en problemas al Pleno por tratar de encubrir a quienes tienen que ser investigados en esta Asamblea. Si tenemos que comparecer ante la justicia, no tenemos nada que temerle a la justicia, ni tampoco referir en este momento siquiera un proceso que ya busque la sanción. No se hablaba tanto de que con la sanción coartaban la libre expresión de los jueces. No se hablaba tanto de eso, y ahora ¿en qué hemos quedado? Cuando les conviene aplican una cosa y cuando no otra. Es importante que analicemos también el artículo 3 y respecto al artículo 2 me niego absolutamente a que se incluya, porque eso sería ir directamente a configurar causales de sanciones administrativas, civiles o penales en contra de esta Asamblea. Y luego, en el artículo 3, se dice precisar que los mecanismos de fiscalización y control político son aquellos determinados en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Algo bastante obvio desde mi punto de vista. Además, hay que recordar, y esto en concordancia con uno de los considerandos donde el asambleísta Castañer dice que la moción presentada por el asambleísta Aliaga no ha cumplido con los requisitos constitucionales y legales. Eso dice la resolución, si alguno de ustedes se permitió leerla. Pero no me explico cómo ahora propone entonces que se explique, que se precise esto, que se mande a la Comisión de Control Político, cuando él aprobó el cambio de orden del día con su voto. No aprobó, él más bien votó por esa moción cuando se puso en consideración del Pleno de la Asamblea. Ahora, finalmente, en el artículo 4, hablan de algo que realmente me llama poderosamente la atención. Primero, el desconocimiento de las figuras, inclusive que existen en las leyes que ustedes mismos aprueban. El espionaje no existe en el Código Orgánico Integral Penal, no es un delito. Y esa imprecisión que aquí se pone y que además se asegura, miren lo que dice el artículo 4, rechazar y condenar las prácticas ilegales de espionaje a lo interno de la primera función del Estado que vulneran la seguridad del país y ponen en riesgo su institucionalidad, así como a sus representantes. Están dando por hecho que hay una figura de espionaje. No se olviden que el espionaje no es de lo que estamos debatiendo aquí. El espionaje es cuando la fuerza
pública, cuando la policía tal vez sería Le quedan 30 segundos, señora asambleísta, para que concluya con su intervención. Será la escolta legislativa a la que le estamos echando la culpa. Por favor, no seamos irresponsables. No hay un informe que determine a qué causa se debió. Y es más, al inicio de esta intervención o de esta sesión, la presidenta le decía al asambleísta Cárdenas, le decía: cuidado, apagará su micrófono, no vaya a ser que le graben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente están confesando que lo que hicieron fue una imprudencia y no un acto de los que están denunciando. Finalmente quiero proponer una moción previa, señora presidenta, y es la siguiente: aprobar el presente proyecto de resolución con los siguientes artículos. Artículo 1. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político inicie una rigurosa investigación sobre las denuncias públicas que vincularían al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y a su entorno familiar y económico. Artículo 2. El informe de esta comisión deberá ser presentado en un plazo de máximo de 30 días para el análisis y resolución que considere el Pleno de la Asamblea Nacional. En su proceso de investigación, la comisión deberá aprobar un esquema de investigación en el que se invitarán y requerirá información de todas las autoridades de control necesarias, entre ellas la principal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el o la fiscal general del Estado, el principal de la Superintendencia de Bancos, el o la principal de Servicio de Rentas Internas. También deberán ser invitados los autores y autoras de los artículos de investigación y todas las personas mencionadas o señaladas en dichos reportajes y denuncias presentadas. Elevo a moción previa esta propuesta y dejo sentada mi voz clara y fuerte frente a las lecciones que está dando el pueblo ecuatoriano. Es que no se trate de confundir que esto es un proceso de venganza entre uno u otro actor, sino que se diga que esto es simplemente un asunto de definir problemas políticos o etcétera, pleitos en general. Esto no es así, de ninguna manera es así, por lo cual pido, señora presidenta, que se tome votación sobre la moción previa presentada. Muchas gracias.